Hola chicos y chicas de sexto año básico, sean ustedes bienvenidos a una clase más de matemática. Hoy nos toca continuar con lo que es geometría y para eso vamos a ver en esta clase lo que indica a mi mano derecha clasificación de rectas, complemento y suplemento de un ángulo y ángulos opuestos por el vértice. Todo este trabajo se encuentra en el texto desde la página 204 a la 209. Pues bien, como siempre, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, ya, aunque es medio difícil. Y les recuerdo que nosotros tenemos nuestras clases o nuestras consultas online los días lunes en la mañana. Ya, agradezco la participación de ustedes. Y la idea es que ahora tratemos de seguir avanzando en ese sistema. Pues bien, vamos a ver. ¿Qué nos toca ver? Nos toca ver la clasificación de las rectas. Ya. Vamos a escribir aquí el concepto clasificación de las rectas. Bueno, volviendo un poco a la explicación del concepto, ¿qué son las rectas? ¿Ya? Las rectas no es nada más y nada menos que la línea, ¿ya?, que une dos puntos. Vamos a dibujar un poquito más los puntos. Ya. La línea recta o la línea en realidad es la unión de dos puntos. Ahora, hay un concepto en matemáticas que dice que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. ¿Por qué viene eso? Miren, voy a aprovechar de ocupar estos espacios pequeños que hay para ejemplificar lo que dice ese concepto. Miren, esto que estoy dibujando ahora son las manzanas de una ciudad. Ya recordemos que las manzanas son 4 cuadras unidas que forman ya las calles. Pues bien, miren. Ya. Imaginemos que esto que está aquí al medio es la plaza de Molina, donde tenemos la farmacia que está en la esquina, el sitio Oriazo, el colegio, la municipalidad, el teatro, el Reino de Dinamarca, la iglesia, el Unimar, el Banco del Estado, los negocios que están al lado, Banco Chile, y el sitio Oriazo que está en la esquina, y sucesivamente. Ya. Miren, esto es así. Si yo quiero llegar desde esta esquina a esta esquina, la lógica matemática dice que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta, o sea, de aquí hasta allá. Porque eso es más corto que yo llegue hasta aquí y después llegue hasta allá. Ahora, el problema de la línea recta, al ejemplificarla dentro de una ciudad, es que tendríamos que pasar por encima de las cosas. Si nosotros nos damos cuenta, en mitad de la plaza de Molina hay una pileta con agua. Por ende, si nosotros camináramos en línea recta, tendríamos que pasar por sobre los árboles, sobre las bancas, por dentro de la pileta, sobre los juegos que están en la otra esquina, para llegar a la otra esquina caminando en línea recta. Ahora, en una ciudad, claramente la línea recta no funciona porque tendríamos que pasar sobre las casas o sobre otros lugares. Pero el concepto matemático nos dice que la unión entre dos puntos es la línea recta. Pues bien, la línea recta nos sirve para crear algunos conceptos de líneas que nosotros vamos a entender ahora y las vamos a clasificar porque son las que nos van a servir en el trabajo que vamos a hacer. Bueno, primero lo que vamos a hacer es que vamos a clasificar las líneas, ¿ya?, entre líneas
paralelas y lo que son las líneas secantes. ¿Ya? Pues bien, lo voy a hacer con dos colores diferentes para que entendamos o veamos o observemos la diferencia entre uno y otro. Pues bien, las líneas paralelas son dos líneas rectas, una al lado de la otra en la misma dirección. Pueden ser de forma horizontal como también de forma vertical. ¿Ya? Las líneas paralelas se caracterizan por ser dos líneas que están en una distancia que puede ser cualquiera, pero la gracia es que estas líneas nunca van a chocar entre sí. Por ende, si siguen avanzando hacia adelante y una dobla, la otra tiene que doblar con ella en el mismo lugar. Ejemplo clásico, las líneas del tren. Las líneas del tren, donde van las ruedas de los trenes, cuando van derechas y doblan las dos juntas, porque se imaginan ustedes que doblara solo una y la otra no, al final terminan chocando. Las líneas paralelas pueden ser en cualquier dirección, recordemos, siempre y cuando estén una al lado de la otra. Y si se prolongan, no chocan nunca. En cambio, las líneas secantes se caracterizan porque chocan. Eso significa secante, o sea, que chocan las líneas, que cruzan una a la otra. Y dentro de eso, existen dos tipos de líneas secantes. Las llamadas perpendiculares y las llamadas oblicuas. ¿Ya? Hay una diferencia entre una y otra que es súper simple. Las perpendiculares son dos líneas rectas que se cruzan en forma de más. ¿Ya? Y la gracia que tienen es que forman ángulos rectos, como las esquinas de un cuadrado. Recuerden que el ángulo recto, ¿ya?, lleva un cuadrado porque lo que trata de hacer es que nosotros entendamos el concepto del ángulo recto como la esquina de un cuadrado. En cambio, las oblicuas se cruzan en forma de X. Y la gracia que tienen es que forman dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. O sea, agudos y obtusos. ¿Qué quiere decir que sean ángulos agudos y que sean ángulos obtusos? Bueno, eso ya lo hemos visto y deberíamos conocerlo. Que es que los ángulos agudos miden menos de 90 grados y los ángulos obtusos miden más de 90 grados menos de 180. La idea de esto, que entiendan, es que simplemente la clasificación de las rectas lo que nos dice es que pueden ser paralelas, perpendiculares u oblicuas. ¿Ya? Ahora, la idea fundamental de esto es que la representación de ellas es el siguiente. Cuando ustedes vean un dibujo así, quiere decir que estamos hablando de líneas paralelas. Y cuando vean un dibujo así, como una T invertida, estamos hablando de secantes, tanto perpendiculares como oblicuas. ¿Estamos? Ese es el trabajo que tienen que realizar en la página 205. Más que nada, clasificar el tipo de líneas que hay. ¿Ya?
Comúnmente se van a encontrar que una línea se llama L1 y L2. L por línea, ya la línea 1 y la línea 2. Y línea 1, línea 2. Si se componen de más líneas, la idea es que ustedes tienen que clasificarla. Ojo, las líneas rectas nos permiten construir una mezcla entre todas. Por ejemplo, si nosotros colocamos una línea paralela, ¿ya? Y dentro de esa cruzamos una línea vertical y una línea diagonal, siendo que esta puede ser L1, L2, L3 y L4, podemos decir lo siguiente, que la línea L1 y L2 son paralelas, ¿ya? L1 es paralela con L2. Podemos decir, por ejemplo, que L2 con L3 son oblicuas. Y podemos decir que L1 con L4 son perpendiculares, ¿ya? La idea es que ustedes entiendan el concepto. El concepto es súper simple. Entender dónde se forman líneas paralelas, cuáles son las líneas que componen las líneas paralelas y cuáles son las que componen las perpendiculares y las oblicuas. Pues bien, esa es la explicación con respecto a la clasificación de rectas. Ahora lo que vamos a ver es el complemento y el suplemento de los ángulos. Ya voy a borrar la pizarra y voy a seguir explicando. Bien, continuamos con la explicación. Ahora, esto es más simple todavía. Miren, vamos a hablar sobre el complemento y el suplemento de un ángulo. Recuerden que el símbolo del ángulo es ese, ya que nos hace abreviar la palabra ángulos. Para no escribirla, colocamos el símbolo. Bien. El complemento nos dice que son dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. El complemento. Por ende, el suplemento nos dice que son dos ángulos sumados que nos dan 180 grados. ¿Ya? Miren. Esto ustedes lo van a escuchar. Hay palabras que se escuchan de repente que no son ligadas a lo que son los ángulos. Por ejemplo, en un partido de fútbol. Un partido de fútbol son dos tiempos de 45 minutos. Como son dos tiempos de 45, ¿ya? 45 más 45 minutos forman 90 minutos, ¿ya? Y cuando hay partidos en que los equipos empatan, se juega un suplemento, ¿ya? ¿Qué significa el suplemento? Que juegan más tiempo de 90 para tratar de desempatar el partido antes de llegar a los penales. Entonces, cuando ustedes ven que el partido termina y empatan y el árbitro dice vamos a jugar un suplemento, suplemento quiere decir que están jugando más de los 90 minutos. O sea que el tiempo que se jugó en el partido, que son los 90 minutos más otro tiempo,
es más de 90. En cambio, el complemento serían solo los 90 minutos del partido. ¿Ya? Por ende, no se puede hablar de complemento cuando se juega un partido de fútbol. Pues bien, continuemos. Miren, ¿qué significa cada uno de ellos? Recordemos que el ángulo de 90 grados es un ángulo recto que tiene forma de letra L. Y el de 180 es un ángulo extendido que es una línea. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Miren, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que yo si tengo un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y lo parto o lo corto aquí y digo que este ángulo mide 30 grados, la pregunta es, ¿cuál es el complemento de ese ángulo? O sea, ¿cuánto le falta para que sean 90 grados? Entonces, si tenemos 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. O sea, 60 grados. Lo que le falta a este son 60 grados. Y juntos forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? O sea, el complemento quiere decir que sean dos ángulos que sumen 90 grados. En cambio, el suplemento es simplemente que yo tengo un ángulo de 180, ¿ya? Y si este lo corto hasta aquí y digo que este vale 40, la pregunta es, ¿cuánto mide este otro ángulo para que juntos sumen 180 grados? Entonces, si tenemos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ya tenemos 100 grados. 150, 160, 160, 70, perdón, y 180. O sea que 100 más 40 son 140 grados. Y aquí tenemos dos ángulos que los dos sumados suman 180 grados. O sea, una síntesis de esto, que dos ángulos, cualquiera sea su medida, ya el complemento de ella es para llegar a 90. Y cualquier ángulo, el suplemento de ella es para llegar a 180. Por ejemplo, vamos a hacerlo de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál será el complemento de 75 grados? ¿Y cuál será el suplemento de 95 grados? Bueno, el complemento es lo que le falta al 75 para convertirse en 90, ¿ya? Entonces decimos 75 más 5 son 80 y más 10 son 90. 10 más 5 son 15. Entonces el ángulo que falta es de 15 grados, porque 75 más 15 forman un ángulo de 90 grados. El de 95 tenemos que suplementarlo, o sea, agregarle el suplemento, o sea, llegar a 180. Si 95 más 5 son 100, y 100 más 80 suman 180, ahora sumamos. 5 más 0 son 5 y 8 solito. O sea que lo que le falta al ángulo de 95 es un ángulo de 85 grados. ¿Estamos?
La idea fundamental de esto es que simplemente entiendan que el complemento es llegar a 90 y el suplemento es llegar a 180, donde tienen que haber dos ángulos, ¿ya?, que se unan y formen los 90 y dos ángulos que se unan y formen 180. Ese es el complemento y el suplemento, y esto lo van a ver en la página 206 y 207 del texto. Pues bien, vamos a la última, borramos y hablamos de los ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre los ángulos opuestos por el vértice. Ya. ¿Qué significan ángulos opuestos por el vértice? Miren, hay una característica fundamental en los ángulos opuestos por el vértice, que indican que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Miren, el vértice es un punto, ¿ya? Y para que se produzcan ángulos opuestos por el vértice, ¿ya?, deben haber, por ejemplo, dos líneas, ¿ya? Y este que está aquí es el vértice. Pues bien, dice así: los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, si este de arriba, ¿ya?, mide 120 grados, este también va a medir 120 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos, o sea, el del lado contrario, ¿ya? No pueden ser estos dos porque estos están al lado. Los opuestos son los del al frente, por decirlo de otra manera. Ahora, si nosotros nos fijamos, nosotros dijimos que la línea recta es un ángulo de 180 grados. Entonces la pregunta es, ¿y cuánto medirán estos otros ángulos? Bueno, para saber cuánto miden, nosotros tenemos que saber la referencia de cuánto mide todo. En este caso, si yo cierro aquí y cierro acá, formo un círculo. Y el círculo, recuerden ustedes, mide 360 grados. Pero la mitad del círculo mide 180. O sea, que si yo ocupo esta línea de aquí al medio, ¿ya?, y tomo esta línea hasta acá, deberían sumar todo esto 180 grados. Entonces, si ya tengo 120, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Bueno, la idea fundamental es que ustedes puedan ir sacando mentalmente este cálculo sin necesidad de hacer ejercicios. Ahora, si los tienen que hacer, los pueden hacer, no habría ningún problema. Ahora, lo que yo les puedo decir es que lo que falta aquí para convertirse, en 180 grados son 60 grados. Y como este mide 60, este también va a medir 60. ¿Pero será verdad que está bien esto? Veamos, sumemos. 120 más 60 más 120 y más 60, que son los 4. Para que esté correcto y se forme el círculo, esto tiene que medir 360 grados. Veamos, 0 más 0 más 0 y más 0 son 0. 6 más 6 son 12, 13, 14, 15, 16. Colocamos 6 y reservamos 1. 1, 2, 3. O sea, nos da los famosos 360 grados y por ende está correcto. Ahora, no solamente en estos ejercicios ya pueden ustedes encontrar ángulos opuestos por el vértice, sino que también pueden encontrarlos ya en ejercicios como por ejemplo en donde haya más de una línea, ya L1,
L2 y L3. O por ejemplo, en triángulos donde las líneas se prolonguen, L1, L2, L3. Bien, vamos a entender el concepto. Ya, yo voy a marcar los ángulos opuestos por el vértice de colores para que ustedes me entiendan. Como este es el vértice donde se juntan todos, este ángulo es opuesto con el que está acá. Por ende, yo los voy a pintar para no sacar su valor porque no los tengo, pero para que me entiendan cuáles son. Esos son opuestos por el vértice. Este ángulo con este ángulo son opuestos por el vértice. Y por último, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. O sea, los que están al frente del otro. Ahora, en este de acá, este ángulo es opuesto con este. ¿Ya? Este ángulo es opuesto con este. Y este ángulo es opuesto con este. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Me sirve para saber, por ejemplo, cuántos son los valores de los ángulos de adentro de un triángulo. ¿Ya? Recordemos que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. O sea, que S más S y más S me debieran dar 180 grados. Ahora, eso igual lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes entiendan. Entonces, la idea fundamental es que comprendan. Ahora, claramente, este ángulo es opuesto con este. Este ángulo es opuesto con este. Y este ángulo es opuesto con este. Por ende, así podemos encontrar todos los ángulos que son opuestos por el vértice. Y así podemos ir encontrando, conociendo algunas medidas. Por ejemplo, si yo tapo aquí, me indica que todo eso mide 180. Si yo tapo acá, me dice que la suma de esos tres ángulos debiera dar 180. Si ese mide 40 y ese mide 30, 40 más 30 son 70. Y 70, ¿cuánto le falta para completar 180? Y ahí colocan el valor de ese. Y como este medía, por ejemplo, 40, el de acá también 40. Como este medía 30, este también 30. Y este 110 y este también 110. O sea, ahí se van cruzando los valores. Ahora, ojo, este es un consejo. Y dice así: a veces los dibujos no son los que marcan los ángulos. Ya, por ejemplo, se van a encontrar una línea, un ángulo así chiquitito y puede decir que vale 140. Entonces ustedes digan, pero ¿cómo eso no puede valer 140? Es muy chiquitito. No importa. Si el libro dice que vale 140, ustedes deben hacerlo por 140. Ya no nos está preguntando si es que nosotros creemos o no creemos que mide 140. Nos está dando ese valor para que nosotros podamos realizar los ejercicios que se nos están pidiendo. ¿Estamos? Bien, chicos, esa es la explicación del trabajo. Recuerden, desde la 204 a la 209. Traten de hacerlo de la mejor manera. Recuerden que tenemos consultas online o pequeñas clases los días lunes en la mañana. Traten de conectarse para que podamos entender de mejor manera lo que estamos haciendo. Y así aprovechamos de revisar un poco los trabajos. Y cualquier duda que tengan, recuerden enviarla al correo y yo trataré de hacer algún video para poder explicarlo de mejor manera. Chicos, chicas, que estén muy bien, cuídense y nos estamos viendo. Saludos, chao chao.